¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí. La Amiga Nacional por la Vida en Colombia ya cumple 22 días de protestas continuas. Iván Duque se mantiene negado a dialogar y resolver el conflicto al tiempo que objeta la ley estatutaria de la JEP. ¿A qué modelo de país aspira el presidente? Opina. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país, poniendo énfasis fundamental en garantizar el servicio de agua a nuestro pueblo. Era el presidente Nicolás Maduro, mientras ofrecía un balance sobre el proceso de recuperación del sistema eléctrico en Venezuela. En paralelo, continúan las muestras de apoyo internacional al gobierno y el pueblo de este país tras los recientes actos de sabotaje y nuevas amenazas de Estados Unidos. Los detalles en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Decidí para el día lunes la mitad del horario laboral, hasta las 2 de la tarde. Los trabajadores hay que salir a trabajar. El transporte público hay que garantizarlo. Ministro Hipólito Abreu, ministro Reverol, compañero ministro Padrino, almirante Ceballos, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, garantizar el transporte público para los trabajadores, las trabajadoras, para ir manteniendo el ritmo de trabajo de todo el mundo. Y también estoy pensando, bueno, ya a mediados de semana, martes, miércoles, restituir también las clases de nuestros muchachos, bueno, para que garanticemos en las condiciones que nos toque restituirlas, que los muchachos van a clase y el país sigue su vida cotidiana, debe seguir su vida cotidiana, defendiendo la paz, compatriotas, defendiendo la paz. Vamos a ver en detalle de qué va este plan especial activado justamente este lunes. Sobre el servicio eléctrico, las autoridades venezolanas anunciaron un plan de administración de carga durante 30 días. Busca suministrar de manera equitativa el servicio a todo el país mientras se recupera la contingencia. Este plan incluye jornadas laborales reducidas a 6 horas en aras de garantizar la continuidad del aparato económico. En el caso del agua potable, las autoridades crearon una estrategia dividida en 3 fases. La primera, camiones cisterna que tienen como prioridad distribuir agua a hospitales y otros centros de salud. La segunda, el traslado del líquido a las comunidades. Y la tercera, camiones con tanques para que las personas puedan llenar sus contenedores. Respecto al sector transporte, fueron activadas las unidades de Metrobús para que trasladen a los usuarios de manera gratuita, siguiendo la misma ruta del metro de Caracas. En el resto del país se procede de manera similar con autobuses del sistema de transporte Trans, pero con rutas tradicionales. En el sector educativo, las clases se mantienen suspendidas en todos los niveles hasta nuevo aviso. Luis Tavera, desde el centro de Caracas, nos cuenta mucho más. Te saludo, Luis. ¿Cuál es la situación en este minuto? ¿Cómo se ha comportado la jornada? Hola, Rey, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Luego de estos anuncios por parte del presidente Nicolás Maduro, desde tempranas horas se pudo evidenciar la activación de estos planes de contingencia que, como tú muy bien los explicabas, son varios componentes. El primero de ellos es garantizar el suministro de agua potable dentro de todas las comunidades en todo el territorio nacional, pero además el presidente hacía énfasis en que, bueno, mientras se hacen las labores para restablecer al 100% el suministro eléctrico en todo el país, se mantienen suspendidas ciertos, por ejemplo, el transporte ferroviario se mantiene suspendido. Es por eso que el transporte terrestre hay habilitados por parte del Ministerio del Transporte de Venezuela rutas gratuitas, más de 6 rutas en toda Caracas para poder distribuir a los ciudadanos, y esto con el mismo horario que cumple el metro de Caracas. Además, desde varias zonas, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a varias comunidades para ver cómo transcurría este plan de contingencia para suministrar agua potable. Rey, todos los vecinos se organizan desde tempranas horas con sus bidones para poder acceder al vital líquido. Estas cisternas, camiones cisternas que están siendo distribuidas en las casas, en las comunidades,
van con todo este censo que se realiza a través de los movimientos sociales, a través de los mismos habitantes de la comunidad, para poder garantizarle el agua potable a todos los que conviven en esas zonas. Todos los días se van a estar realizando estas jornadas hasta que se restablezca la normalidad en el suministro del agua. Pero además los vecinos dicen que este contexto, todas estas consecuencias negativas que ha traído la falta del agua, este suministro de los servicios básicos, van de la mano con esta alerta que se mantiene de un asedio internacional, con estas denuncias que realiza y estas pruebas que ha mostrado el Ejecutivo de Venezuela al pretender orquestar por parte de la derecha internacional un plan que busca desestabilizar y atacar directamente la tranquilidad de todos los ciudadanos. Mientras que se conocía, Rey, esta activación del día laboral a mitad de turno, la normalidad transcurre acá en la ciudad capital. Las personas se han trasladado por parte de sus vehículos personales por las rutas que ya te comentaba, las rutas gratuitas dispuestas en este plan de contingencia, pero además el transporte público-privado también hace mucha presencia y eso hace que la vida cotidiana del caraqueño se desarrolle con algo de normalidad. En el día se esperan más declaraciones por parte de las autoridades venezolanas para seguir conociendo cómo va este contexto, cómo van estas denuncias por parte del presidente Nicolás Maduro en estos ataques de injerencia que han mantenido gobiernos como por ejemplo la administración de Donald Trump, y este aplauso que ha recibido los actores de oposición a todos estos planes injerencistas en contra de los venezolanos. Nosotros por supuesto seguiremos muy atentos, Rey, minuto a minuto, para seguir actualizando toda la información. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por esta actualización. Hasta muy pronto. Mientras Estados Unidos insiste en la injerencia y el sabotaje en Venezuela para derrocar al gobierno del presidente Maduro, se mantiene entonces el apoyo internacional a la revolución bolivariana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a través de su cuenta oficial en Twitter, señaló: recomendamos a Estados Unidos que deje de amenazar a Venezuela, de asfixiar a su economía y de empujar al país a una guerra civil. Exhortamos a las fuerzas políticas de Venezuela a poner los intereses en la patria por encima de sus propias ambiciones, a entablar un diálogo. Información que se genera ahora desde el Poder Judicial de Venezuela. Escuchamos. Esta es una ponencia presentada por el magistrado Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional, referida al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el cual, visto que es público, notorio y comunicacional que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, le acordó unas medidas al ciudadano Juan Guaidó, como la prohibición de salida del país, sin la autorización de este alto tribunal, y es público, notorio y comunicacional que el ciudadano Juan Guaidó quebrantó esta medida del Tribunal Supremo de Justicia. Y en la ponencia traída hoy por el magistrado Juan Mendoza, la decisión es la siguiente: por las razones antes expuestas, esta sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara: primero, se ratifica respecto al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez las siguientes medidas cautelares: prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación referida; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad; bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano. Segundo, se declara el desacato del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, a la sentencia de la sala plena de este alto tribunal dictada el 29 de enero del 2019. En consecuencia, se impone a dicho ciudadano la multa de 200 unidades tributarias, contra la cual podrá reclamar conforme a lo dispuesto al artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Tercero, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, en su condición de diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas. Cuarto,
se ordena remitir las presentes actuaciones al Fiscal General de la República a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el capítulo 4 del título 7 de los procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Código Orgánico Procesal Penal, en el título 5 del libro 3 de los procedimientos especiales, y la jurisprudencia de este alto tribunal de la República, contenida en otras sentencias como la del número 16 del 22 de abril del 2010 de esta Sala Plena, 1485 del 11 de octubre del 2011 de la Sala Constitucional, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, así como practicar la notificación de este fallo a dichos entes, así como al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la ley que rige las funciones de este alto tribunal. Cúmplase, es todo. Nuevas medidas contra el diputado opositor Juan Guaidó en Venezuela, de parte en esta ocasión del Poder Judicial. Recordemos que días atrás también se pronunciaba la Contraloría General de la República. Vamos a la pregunta del día, la recordamos. Ahí está la pregunta. La Minga Nacional por la Vida en Colombia ya cumple 22 días de protestas continuas. Iván Duque se mantiene negado a dialogar y resolver el conflicto al tiempo que objeta la ley estatutaria de la JEP. ¿A qué modelo de país aspira el presidente? Opine. Nuestra imagen del día hoy nos va a llevar hasta México. En este país aún se celebra el carnaval. En la gráfica vemos a jóvenes de la comunidad de San Nicolás de los Ranchos en el estado de Puebla. Desfilan, bailan disfrazados de chinacates. Ahí está esa hermosa imagen. Con ella le proponemos hacer una pausa. Estamos de vuelta. Este lunes se debaten en la Cámara de Representantes de Colombia las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Paralelamente, la Minga Social en el suroccidente del país, que ya cumple 22 días, decidió suspender el diálogo con las autoridades ante la falta de garantías para la protesta pacífica. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Una audiencia pública en la Cámara de Representantes evalúa hoy las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP establecida en los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC-EP. Asisten diversos sectores sociales, altos funcionarios del Estado y víctimas del conflicto para evaluar los argumentos utilizados por el jefe de Estado. La oposición política llama a no transformar los temas esenciales del acuerdo de paz e insta a la sociedad a continuar defendiendo la JEP tal como se pactó en La Habana. Recordemos entonces cuáles fueron los artículos de la JEP objetados por el presidente Duque. El jefe de Estado presentó sus reparos al artículo 7 de la ley estatutaria vinculado a la reparación de las víctimas del conflicto armado. El mandatario también cuestionó el artículo 63 tras considerar que no determina la competencia del Alto Comisionado para la Paz para verificar las listas de quienes son reconocidos como miembros de grupos armados ilegales y que se sometan a un proceso de paz. De la misma forma, objetó el inciso tercero del literal J del artículo 79 al señalar que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Otro punto rebatido por Duque fue el parágrafo 2 del artículo 19, que trata de la renuncia de acciones penales contra responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. El artículo 150, referido a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo final de paz, también fue criticado por Duque y finalmente objetó el artículo 153 de la JEP al sostener que condiciona la extradición de personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. En la sede del Congreso colombiano se encuentra nuestra corresponsal Tatiana Portela. Ella nos actualiza. Adelante, Tatiana, te saludo.
Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Hace pocos minutos comenzó aquí desde el Congreso de la República lo que sería hoy la audiencia pública sobre la Justicia Especial para la Paz. Desde este lugar llegó la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y en estos momentos lo que se ha dado es varios argumentos en contra y a favor de lo que son las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. La mayoría de ellas, hay que decirlas, lo que hacen es un argumento frente a lo que significa la ley estatutaria de la JEP para las víctimas, sobre todo en temas de la verdad, de la reconciliación y sobre todo en las garantías de no repetición. Sin embargo, hay que decir que esta audiencia pública comenzó con una alta ausencia de congresistas, de parlamentarios que tendrían que estar en este lugar debatiendo uno de los temas centrales, puntuales de la implementación de los acuerdos de paz, y es la Justicia Especial para la Paz. Sin embargo, lo que hemos podido ver es que tiene una alta presencia de organizaciones de derechos humanos, de víctimas, de colectivos que han luchado por esta Justicia Especial para la Paz y que hoy le exigen al presidente Iván Duque que proceda a firmar la ley estatutaria de la JEP. Lo que dicen además los analistas que también están en este recinto es que se hace un análisis sobre las supuestas objeciones de la ley estatutaria por la JEP precedidas por el presidente Iván Duque, en el que dice que hay inconveniencias. Sin embargo, lo que dicen los analistas es que lo que se busca aquí es que no se le pueda dar un piso jurídico a la Justicia Especial para la Paz, sobre todo en la responsabilidad de terceros y de aquellos que participaron de manera directa sobre el conflicto armado. Nosotros seguiremos aquí muy pendientes para ver cuáles van a ser los argumentos y cuál va a ser la voz de las víctimas que hacen presencia aquí en el Capitolio del Senado de la República. Muchísimas gracias. Gracias por esta actualización. Hasta muy pronto. Tatiana Portela, directamente desde la sede del Congreso colombiano. En paralelo, se lo decíamos, la Minga Nacional por la Vida suspendió el diálogo que adelantaba con el gobierno en el sector La Delfina, en el departamento Valle del Cauca, tras considerar que carecen de garantías de no estigmatización. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, informó la suspensión de las conversaciones a través de las redes sociales. Los indígenas continúan el bloqueo de algunas zonas de Valle del Cauca. Además, se mantienen en asamblea permanente para analizar respuestas a la negativa del presidente Duque a dialogar con ellos. Denuncian que la partida plurinacional de unos 3.180 millones de dólares resulta insuficiente para atender sus necesidades de salud y educación. En este contexto, el defensor del pueblo, Carlos Negret, llamó al presidente Duque a activar mecanismos que permitan destrabar el conflicto en el suroccidente colombiano, donde se adelanta, como le decíamos, la minga social. El presidente de la República debería convocar a un taller Construyendo País temático para sentarse en los próximos días con la minga. Y ahí la minga, como se hacen todos los sábados, discute y conversa con el señor presidente de la República en el sentido de cuáles son sus necesidades. El solo hecho del anuncio del señor presidente de hacer ese taller Construyendo País tiene que significar el desalojo de la vía panamericana que afecta hoy a terceros en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Mario Rosales. Urgente, según medios locales, el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado la inscripción de la ex fiscal general Thelma Aldana como candidata presidencial. Ampliaremos, dice nuestro corresponsal. Vamos con otra. Pablo Navarrete. Los diputados británicos buscan este lunes una alternativa al acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May y rechazado 3 veces. Podrían inclinar la balanza a favor de un divorcio más suave de la Unión Europea. A esta hora habría que actualizar a ver cómo va eso, porque llevan horas debatiendo los parlamentarios británicos. Edgardo Esteban finalizó la marcha que realizaron movimientos sociales en rechazo al vaciamiento por parte del gobierno de Mauricio Macri de ayuda financiera para el tratamiento de las adicciones a las drogas en los sectores más vulnerables del país. Paola Dragnik, en Chile, de aprobarse el Tratado Transpacífico, el Estado de Chile incluso podría ser demandado por transnacionales que se sientan afectadas por leyes internas de protección social o medioambiental. La votación podría ser esta semana.
Hisham Wanous también tuitea, la cumbre árabe en Túnez afirmó el rechazo a la decisión estadounidense de reconocer la presunta soberanía israelí sobre el Golán sirio ocupado. También nos dice Hisham lo siguiente, los líderes árabes en la cumbre de la Liga Árabe ratificaron el apoyo a la lucha legítima del pueblo palestino para restaurar sus derechos y establecer su Estado independiente con Jerusalén como su capital. Al tema en desarrollo. En nuestro tema en desarrollo hablamos de Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez destituyó a la cúpula del Ministerio de Defensa y al comandante del Ejército, José González, por omisiones en una investigación sobre el caso conocido como Gabazo. Mateo Grille nos tiene la actualización. Te saludo, Mateo, adelante. Sí, compañeros, efectivamente este lunes el presidente de la República, Tabaré Vázquez, resolvió cesar a la cúpula civil del Ministerio de Defensa, al exministro ahora Jorge Menéndez, al ex viceministro Daniel Montiel y al comandante en jefe del Ejército José González, quien había sido promovido a ese cargo hace escasos 12 días. Además, el director del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramuz, también ha sido cesado, y otros integrantes del Tribunal de Honor, que calificó hace algún tiempo atrás la conducta de 3 ex militares respecto al honor de las Fuerzas Armadas. El Tribunal de Honor se había reunido hace algún tiempo para calificar esta conducta de Jorge Silveira, de José Nino Gabazo y de Luis Maurente, y había resuelto que su conducta durante la dictadura cívico-militar no había ofendido el honor de la fuerza del ejército, pero se conocieron estas actas de este Tribunal de Honor donde se señalaban allí algunas cuestiones realmente muy crudas, muy difíciles de digerir por parte del país. Se conoció, por ejemplo, que el coronel José Nino Gabazo fue quien desapareció a Roberto Gomenzoro, un militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Fue desaparecido en el año 1973, antes incluso de la dictadura militar, y allí Gabazo reconoce que fue él quien lo tiró a las aguas del Río Negro. Esta afirmación, como otras que surgen de la lectura de las actas del Tribunal de Honor, no fueron puestas a conocimiento de la justicia. El presidente de la República, cuando se enteró de esto, entonces resolvió cesar a las autoridades civiles, al ministro Jorge Menéndez y al viceministro Daniel Montiel, porque ellos también deberían haber puesto estas denuncias allí conocidas de las actas del Tribunal de Honor en la justicia, y también a las jerarquías del Ejército Nacional. Por ahora es todo, compañeros. Aún se valoran nombres para ocupar el Ministerio de Defensa, así como la comandancia en jefe del Ejército, pero aún no se tiene la confirmación de ninguno de estos, así que volvemos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Mateo. Vamos con nuestra pregunta del día, ya tenemos respuesta. Repasamos primero la pregunta. La Minga Nacional por la Vida en Colombia ya cumple 22 días de protestas continuas. El presidente Duque se mantiene negado a dialogar y resolver el conflicto, al tiempo que objeta la ley estatutaria de la JEP. ¿A qué modelo de país aspira el presidente? Vamos a ver una primera respuesta. La de Orlando dice: un modelo de país que excluya a la clase obrera y aborigen. Uno en el que la burguesía domine por completo al proletariado, donde el mercado colombiano sea dominado por las transnacionales con el TLC, donde el dios sea el capital y los esclavos sean los campesinos. Gaitán vive es una etiqueta que utiliza Orlando García. Muchas gracias. Leonardo: el presidente Duque juega a caotizar la paz y la tranquilidad del pueblo de Colombia, además de regalar los recursos de la nación a la administración de Donald Trump. Fuerza Pueblo de Colombia a luchar en contra del fascismo de Iván Duque, dice Leonardo. Gracias. Miguel, ¿qué dice? Un modelo de país excluyente, represivo, neoliberal y sobre todo guerrerista al objetar la JEP. En lo internacional, un gobierno injerencista que obedece los dictámenes del amo yanqui, como lo vimos al reconocer a un usurpador como Guaidó como presidente de Venezuela. Gracias, Miguel, también por su participación. Lo dejamos con el video web del día, Producciones Audiovisuales, que usted puede encontrar en la cuenta de Facebook de Telesur. En la tarde de hoy le vamos a mostrar el surf extremo sobre hielo. Nunca ha habido una variedad más diversa de materiales disponibles para hacer tablas de surf
como ahora. Sin embargo, no es uno de ellos. El surfista y cineasta noruego Inge Vega espera cambiar eso. Con estas imágenes, despedimos por hoy. So first we just wanted to cut out pieces of ice from a lake or something. But those boards, they only lasted for like 5 or 10 minutes. So we had to freeze our own boards, and we got to do this in a fishing factory where they freeze the fish. And it's like minus 30 degrees in there. So that was much easier to make like really hard like steel ice.